Mi querido César, bienvenido. ¿Qué tal, Liz? Muchas gracias por esta invitación y por supuesto un abrazo fuerte a todos quienes a través de WQ Radio nos están escuchando y también quienes siguen esta entrevista a través de las redes sociales y sobre todo en YouTube, donde hay una enorme audiencia también y que siempre están pendientes de hacer sus preguntas para poder justamente solventar esas dudas que generan las deudas. A ti por darte el tiempo pese a todas las vicisitudes y conflictos que uno pasa ahora con esta situación de los apagones, ¿no? Pero estás aquí y vamos a empezar. Hoy queríamos tratar el tema de cómo se puede defender quizás la persona legalmente una vez que tiene una deuda. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus inquietudes a través del WhatsApp, llamadas telefónicas en vivo, también las aceptamos. El número 09-592-88915, 09-592-88915. Tenemos ya alguien que precisamente tiene una inquietud, así que vamos a darle paso inmediatamente. ¿Te pones los audífonos, por favor, César? Perfecto, vamos a escuchar de inmediato ese primer audio. ¿Qué tal, amigos de WQ Radio? Abogado, muy buenos días. Tengo una consulta. Resulta que yo laboraba en una X empresa, de la cual ya hace aproximadamente un año ya no trabajo con ellos, pero tengo la ingrata sorpresa de que ellos, por el tiempo en el cual yo estuve trabajando ahí, que fueron 8 años, aproximadamente 2 años, no me aportaron al Seguro Social, habiéndome descontado a mí esos valores, y me dicen de que no hay esos pagos, y yo ya soy una persona de unos 54 años y estoy próximo a querer ver jubilación y todo lo demás, pero me encuentro con esto de que no voy a poder realizar este requerimiento cuando sea necesario porque tengo esta deuda con este trabajador. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Qué solución usted me recomienda? En este caso, de lo que estoy comprendiendo, se trata de una deuda patronal, es decir, de la persona que lo empleó o de la empresa que lo había empleado a usted, no canceló a pesar de que a usted le retuvieron el correspondiente valor del aporte individual y el aporte patronal. No fueron estos valores entregados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y esto le impide a usted acceder a los beneficios, entre ellos la jubilación. Eso, además de que constituye pues obviamente un problema para usted porque evidentemente se le complican las cosas, tiene una doble dimensión. Primero, que es una deuda que tiene que pagar la empresa, obviamente a favor del trabajador y obviamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero además es un delito, porque recordemos que retener los valores de una persona afiliada y no entregarlos al IES constituye un delito y esto puede ser denunciado en la fiscalía. Por lo tanto, la sugerencia que yo le doy a nuestro oyente es que presente la respectiva denuncia porque este tipo de acciones, como digo, son de carácter ya incluso penal. ¿Sabes una cosa, César? Pero noto que mucha gente no revisa el rol de pagos a lo mejor o no está al tanto, sino hasta cuando quiere irse a atender al Seguro Social y le dicen, no, usted no está al día con las aportaciones o no se puede, ¿no? Es que es muy difícil saberlo, salvo que tú te metas a la página y busques de alguna manera conseguir si la empresa está o no al día, porque se supone que es información que está protegida. Entonces es difícil saber si la empresa en la que tú trabajas realmente está aportando o no al IES. Ahora, el llamado es a la responsabilidad, porque obviamente no se trata de una deuda común y corriente, se trata de una deuda que implica obviamente beneficios como la salud, mortuoria, jubilación, entre otras, para las personas trabajadoras, y es un tema que obviamente se debe tomar muy en serio. Parecería que en ese caso, y corrígeme a lo mejor si estoy siendo imprecisa, demandar pudiera ser fácil de comprobar el que la empresa incurrió en ese error, porque al momento en que la empresa supuestamente sí hace soporte respectivo, pero llegas y no está registrado eso en el IES, no sería un proceso tan largo. Es que, sí, como te digo, hay dos etapas. Hay una etapa administrativa por la deuda como tal, pero también hay una parte penal de esto. Y es que es muy sencillo. Si tú vas con tu rol de pagos y en tu rol te han descontado el aporte individual y en el IES esta plata no aparece, hay un delito. Y eso evidentemente la justicia lo tiene que sancionar. Ok, eso en el caso de que tiene que ver con esto que incurren lamentablemente algunas empresas de no cumplir con la aportación de sus trabajadores y que les los limita, ¿no?, en tener la prestación de servicios del IES. Ahora, pero hay casos incluso empresariales que hemos visto. Hay el caso de un canal que ya está cerrado y los trabajadores siguen peleando por eso. Por ejemplo, bueno, 2 canales acá, uno de Al Aire y uno de UHF, pero ahora lo estoy recordando, y ellos siguen peleando eso porque no tienen su acceso al IES, a pesar de
que tenían supuestamente, se había realizado este aporte y ha pasado mucho tiempo. Sí, y es lamentable, y es una situación que genera también a su vez una serie de problemas o consecuencias a nivel incluso del núcleo familiar. Por lo tanto, el llamado obviamente a las instituciones como el IES a que ejerzan un control mucho más severo. Lamentablemente es una institución que como pasa de mano en mano y cada vez que vas a preguntar quién es el director provincial ya lo cambiaron. Entonces realmente no se sabe quién es la autoridad, tienen procesos bastante burocráticos y termina siendo realmente un servicio que a la ciudadanía no le termina de resultar del todo útil. Por otro lado, hay obviamente la gran mayoría, y debo decir también, de empresas que cumplen con su responsabilidad y en buena hora, porque al final del día también, si por ejemplo una persona se va a atender y no estás al día, eso se lo cobran a la empresa y la deuda con el IES sigue aumentando. Por lo tanto, incluso resulta conveniente tratar de estar al día en ese tipo de obligaciones. Ahora, quiero regresar quizás al punto inicial de cuando empezamos estas conversaciones contigo, porque hay gente que igual se suma a este espacio. Las deudas en general, el hecho de que tengas ya algún proceso judicial por parte de ese acreedor, todas tienen una especie de solución, sea que el acreedor sea público o privado, tiene la persona que tiene, valga la redundancia, esta deuda, opciones. Toda deuda tiene solución y eso es importante que la gente lo conozca, y en la ley existen varias alternativas. Si bien es verdad que en nuestro país la legislación de deudores es todavía bastante limitada, pero existen muchísimas alternativas que se pueden aplicar, y justamente por eso queríamos el día de hoy comentarte, ya que estamos justamente cumpliendo ya dos años de operaciones de defensa de deudores en el Ecuador. Por lo menos algunos de los tantos casos, son más de 500, casi 600 casos resueltos favorablemente, que realmente nos permiten evidenciar, y probablemente mucha gente que nos está escuchando se sienta identificada y diga, oiga, yo tengo un caso igualito, y esto le permita reconocer, saber y evidenciar que hay una solución para ese problema. Mira, por ejemplo, quiero contarte el caso de Pedro, de la provincia, él está en el cantón Otavalo, para ser exactos. Él tenía una deuda de hace algunos años con una reconocida tarjeta de crédito. A él, aunque había pasado mucho tiempo, nunca lo demandaron, nunca lo lograron citar con la demanda, y luego de que se cumplieron 10 años, ¿qué hicimos? Él vino a nuestra oficina, lo atendimos, le dijimos, mire, vamos a sacar un buró de crédito. En el buró de crédito se evidenció que él tenía más de 3.700 días en mora, es decir, se superaban los 10 años que por ley se necesitan. Entonces, ¿qué hicimos? Preparamos una demanda, la presentamos ante el juez de Quito, porque la empresa acreedora estaba domiciliada en el cantón Quito, y aunque tú no lo creas, una vez que logramos citar al acreedor, el acreedor, en lugar de contestar diciendo, no, vamos a pelear la deuda, ¿sabes lo que hizo? Nos envió el certificado de no adeudar y eliminó la deuda sin ni siquiera tener que pelear el asunto, porque obviamente 2 más 2 es 4. Han pasado 10 años, usted no logró citarlo con una demanda, la deuda tiene que ser eliminada mediante la prescripción. Entonces, claro, antes de que el juez le ordene la prescripción, la entidad acreedora dijo, ¿sabes qué? No perdamos tiempo, tienes razón, ya que he sido citado legalmente, te emito el certificado de no adeudar y le solicito al buró de crédito la eliminación de esa deuda. Pero eso pudiera ser una excepción, que la tarjeta de crédito en este caso no haya iniciado el proceso de juicio demandando el pago de esa deuda. Pero ¿qué pasa cuando sí lo inician? Que a lo mejor, pero ojo, no son pocos los casos, te digo. Bastante, que en 10 años... Pero ¿qué pasa, Liz? Que a veces pasa que la deuda es de $2.000, por ejemplo, y la tarjeta de crédito dice, ¿sabes qué? No me interesa esa deuda tan chiquita, más caro me sale contratar al abogado. Claro. Pero resulta que esa deuda de 2.000 en 10 años es una deuda de 15.000, claro, o de 12.000 o de 10.000. Y ya resulta un valor que para la persona deudora pagarlo es imposible porque se quintuplicó la deuda. Pero como el acreedor tampoco accionó en tu contra, la puedes eliminar en su totalidad mediante la prescripción. Y es una alternativa que muy poca gente conoce y que son muchos los casos en que ya cumples con los requisitos. Ahora, lo que quiero decir es que a lo mejor todo el mundo va a pensar y va a decir, bueno, voy a dejar que pasen 10 años, pues, o sea, y para que prescriba la deuda y no la pagué y ya estoy libre de eso. No, la idea es que obviamente todos cumplamos con nuestras obligaciones, claro, pero también es verdad que la prescripción existe como una, digamos, como una contraparte. Es decir, si usted, acreedor, no ejerció las acciones que tenía que ejercer, pierde ya su derecho.
Porque usted tuvo 10 años para demandarme, 10 años para citarme con la demanda. Si no lo hizo, es porque usted no tenía interés en cobrar esa deuda y por lo tanto la deuda debe ser eliminada. Entonces también hay que verlo desde esa perspectiva. Ok, antes de compartir otro caso, a lo mejor vamos a escuchar a otro oyente que tiene también una inquietud para el abogado César Coronel de Defensa de Deudores. Escuchemos. Muy buenos días. Yo tengo una deuda de $200 en el Banco Territorial, pero fue ya hace más de 10 años, siquiera unos 15 años. Me acerqué a la superintendencia de bancos y me supieron manifestar que debo pagar $900 por los intereses, la mora y etcétera. Entonces me trae muchos inconvenientes esta deuda porque aparte de que son $900, no tengo cuenta bancaria, no puedo realizar ninguna transacción bancaria, no puedo abrir ninguna cuenta bancaria ni de ahorros ni de nada en ningún tipo de banco aquí en el Ecuador. Te cuento el caso de la persona que nos acaba de enviar este audio. Es muy común últimamente, y es que resulta que eran muchas las personas, tú te acordarás de aquel almacén, y puedo decir la marca porque ya no existe, Casa Tosi, que además de que la comida era riquísima, eso iba a decir. Te acordarás que ellos tenían una tarjeta de crédito, claro, y esa tarjeta de crédito era del Banco Territorial. Ajá. Ambas empresas quebraron, es decir, Tosi quebró y el Banco Territorial también quebró, pero la ley dispone que cuando un banco quiebra o entra en liquidación, pasa a ser del Estado. Okay. Y por lo tanto, las deudas que eran de Banco Territorial, probablemente ese arroz con pollo que te comiste en Casa Tosi, hoy tiene una coactiva. Okay. Porque al ser del Estado, tiene la potestad de iniciar una coactiva. Y eso le está complicando la vida a muchas personas. Pero es importante que la gente conozca que respecto a esas deudas también se podría aplicar la prescripción. Pero también ahí hay un balance que hay que evidenciar. Porque si tu deuda es de $500 y hacer un juicio de prescripción te cuesta 600, probablemente te conviene más pagar la deuda que irte al juicio de prescripción, que puede tardar un poquito. Entonces habría que un poco analizar en detalle cada caso. Ahora, si es una deuda de $5,000, probablemente te conviene. Ahora, algo que también es importante tener en cuenta es que este tipo de situaciones, como el paso del tiempo, y si es que no te han logrado citar con la coactiva, porque eso también es importante. Hay mucha gente que dice que yo no tengo coactiva, y resulta que vas a revisar y la coactiva no solo que sí existe, sino que además fue notificada, a veces bien, a veces mal notificada. Pero te puede servir, decía yo, el paso del tiempo como una herramienta de negociación. Es decir, han pasado 10 años, han pasado 15 años, usted no me ha logrado cobrar, no me ha logrado citar con la coactiva, yo podría pedir la prescripción y no pagarle $1, pero lleguemos a un acuerdo. ¿Sabe qué? La deuda es de 500, tengo 100 y busquemos lograr alguna forma de acuerdo. Mira, me pasó, y aprovecho para contarte el caso de, justamente era un camarógrafo de uno de los canales de los que tú hablabas hace un rato. Él había sacado secadora y lavadora hace muchos años en una casa comercial. Habían pasado 12 años. Ellos nunca lo demandaron. Era una deuda de $1,500 y logramos un acuerdo que, si no me equivoco, fue del 10% de la deuda, $150, saldar la totalidad de la obligación. Porque yo que les dije, mire, demándenlo. Usted sabe, abogado, que han pasado 10 años, no lo podemos demandar. Bueno, entonces lleguemos a un acuerdo. Pero tampoco podemos dejar al pobre hombre con el buró castigado por el resto de su vida. Entonces, este tipo de circunstancias, como el paso del tiempo, pueden servir como herramientas de negociación también al momento de tratar de saldar la deuda. Indistintamente de que la deuda sea con el sector público, con el Estado o con a lo mejor algún acreedor comercial privado. Toda deuda prescribe, con excepción de las deudas de pensiones alimenticias. Es así, no prescriben por el derecho de superior y garantizado de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos a otro oyente en la línea, vamos a escucharlo de inmediato. ¿Sí? ¿Escuchamos? Hola. Estimados, en referencia al comentario que está haciendo el abogado, quería saber si esa denuncia la tengo que presentar en las oficinas del Seguro Social o ante algún tribunal de lo civil, de lo penal, a través de un abogado. Supongo que es sobre la pregunta de las retenciones del IES. Sí. Usted tiene que iniciar dos procesos. Uno, administrativo ante el IES, es decir, ante la misma entidad, y dos, ante la Fiscalía, porque la Fiscalía es el titular de la acción penal y ellos son los que conocen este tipo de delitos.
Perfecto. ¿Tenemos algún otro caso también de estos tenemos años para contar que algunos. a lo mejor mucha gente se siente identificada cuando Exacto. escucha y sobre todo conoce la solución a eso? Y mira, de los casi 600 casos he tratado de escoger algunos que son como muy comunes para que la gente se sienta identificada. Mira, por ejemplo, el caso de Beatriz. Beatriz es una enfermera de una conocida casa de salud de niños de aquí de la ciudad de Guayaquil. Ella resulta que compró un vehículo, no lo pudo pagar más a un banco de aquí de la ciudad. Ella devolvió el vehículo y resulta que la deuda le seguía reportando con un saldo. Le dijeron, ¿sabe qué? El carro cuesta 10,000, la deuda era de 20,000, por lo tanto usted todavía nos debe 10, y la demandaron. Y no solo que la demandaron, la llevaron ya a una etapa de insolvencia. Entonces, ¿qué hicimos? Presentamos un reclamo ante la Superintendencia de Bancos, aplicando la ley orgánica que regula créditos vehiculares y de vivienda. ¿Qué dispone la ley? Si tú tienes un vehículo único, el crédito fue menor a 46,000 dólares. Además, es un vehículo de uso familiar. Con la devolución del carro se extingue toda la deuda, sin importar que el carro costaba ahora menos y sin importar que se hayan generado gastos legales o gestión de cobranza. Entonces, la Superintendencia de Bancos le ordenó ante nuestro requerimiento al banco que elimine esta deuda porque ya ella había cumplido con el requisito de devolver el vehículo. Hay algo importante porque tú dices si es que el valor del carro es inferior a los 46,000 dólares, pero si es superior, ahí se aplica el devuelvo el carro y me quedo con el saldo pendiente como deuda. Mira, te cuento que la ley que se creó en el 2010 es una ley de carácter social. Entonces justamente se la creó con el objetivo de que cuando se trata de 100 salarios básicos del crédito puedas acceder a este beneficio de devolver el vehículo y eliminar. Entonces son varios requisitos, uno ese, y dos, que no tengas más vehículos, solo uno a tu nombre. Entonces, si ya tienes dos vehículos, o si el vehículo que compraste es de alta gama y vale 50,000 dólares, ahí no aplica esta ley. Es decir, ahí te tocaría llegar a un acuerdo para ver por cuánto te reciben el vehículo y cuál sería el saldo de la deuda. Pero si cumples con los requisitos de la ley, tienen que eliminarte la totalidad de la obligación. Y eso está en la ley, y eso no es opcional, eso es obligatorio y es de mandato expreso. Además, es de forma automática. Ahora, pero justamente nos escriben sobre eso y nos dicen, si mi carro costó más que eso, ¿qué posibilidades tengo de arreglo con el concesionario porque ya no puedo pagar la cuota? Que me reestructuren esa cuota, aunque la situación no me lo permite porque me he quedado sin empleo. Bueno, hay varias alternativas. Por ejemplo, una de ellas podría ser negociar el vehículo con un tercero que probablemente te va a pagar un mejor precio que lo que te pagaría la casa. Otra alternativa es también poder, digamos, llegar a un acuerdo para ampliar el plazo de la deuda y reducir las cuotas. Es decir, hay muchas alternativas, pero lo importante y lo de fondo es que tú puedas hacer un análisis realmente minucioso del caso y qué es lo que realmente te conviene, porque habrá personas que el otro día había yo entrevistado a una persona que me decía, abogado, yo sé que tengo derecho a devolver y eliminar la deuda, pero es que este carro para mí tiene mucho valor sentimental, para mí es una situación. O es el sustento. Y de eso vivo, qué sé yo. Entonces, quiero llegar a un acuerdo. Entonces, también hay de esos casos. Y he tenido casos también de personas que en la mitad del proceso me dicen, ¿sabe qué, abogado? Definitivamente usted tiene razón. Mejor devuelvo el carro y me olvido de esta deuda. Y ahí es donde se aplica esta ley que es muy importante y muy poco conocida. Eso te iba a decir, la verdad es que siempre... Y perdón, Liz, que te interrumpa, y aplica también para viviendas, y mucha gente no lo sabe. Pero ahí si el crédito, hay un valor que es de aproximadamente 250,000 dólares. Si la vivienda fue, primero tiene que ser para vivienda, no para el local comercial. Segundo, de 250,000 dólares más menos el crédito o menos. Y si además hay una hipoteca que garantice esa vivienda, con la devolución de la vivienda se extingue la deuda por igual. Eso es súper importante porque siempre terminamos también llegando a esta conclusión. Hay mucho desconocimiento de lo que dice la ley, ¿no? Eso por un lado. Ahora, mito o realidad. Hay gente que a lo mejor, César, no inicia un proceso o no sabe cómo actuar, porque también dice, ¿sabes qué? Siempre tengo las de perder. Pues yo le debo a una empresa grande, es un monstruo, tienen para pagar abogados, y yo ¿qué hago? ¿Cómo me defiendo? Entonces hay un estigma quizás sobre eso cuando no conoces la ley y no sabes que sí hay la posibilidad, como lo hace por ejemplo Defensa de Deudores, de poder salir bien librado, por decirlo de una manera, de lo que hoy te agobia. Seguramente tú no te acordarás, pero una de las primeras entrevistas que yo di cuando asumí la gerencia de Defensa de Deudores en el Ecuador fue contigo, y tú me preguntaste exactamente esto. Tú me preguntaste, recuerdo la pregunta fue, ¿es verdad que el acreedor siempre tiene las de ganar? Y yo te dije, sí,
porque la gente no conoce sus derechos, pero yo estoy seguro que luego de 2 años de trabajar en este tema, de que hoy mucha gente conoce sus derechos a través de este espacio que es realmente de la comunidad, hoy la gente ya sabe que tiene la posibilidad de ejercer estos derechos y por lo tanto también tener la posibilidad de éxito. Y casos de éxito hay muchos. Es decir, hoy las personas ya saben que hay alternativas y no importa el tamaño del acreedor, si es un banco grande o pequeño, si es una casa comercial grande o chiquita. Todos tienen que cumplir con la ley y la ley aplica para todos. Y las alternativas que existen en la ley aplican por igual para todo tipo de acreedores. Y por lo tanto, hoy ya son muchas las personas que, incluso había otro mito también, Liz, y era que la gente decía, pero es que los abogados son muy caros. O ¿cómo me puede ayudar un abogado a solucionar mi deuda? Exacto. O los deudores no tenemos derechos. Bueno, primero, los deudores sí tenemos derechos. Segundo, un abogado sí te puede ayudar a solucionar la deuda desde anulándola, eliminándola o renegociándola. Pero además también algo importante. Hemos logrado demostrar que en estos 2 años, cumpliendo con nuestra misión de democratizar la justicia, tenemos primero las tarifas más bajas del mercado, la gente nos puede pagar en cómodas cuotas, sin necesidad de tarjeta de crédito, sin tener que pagar intereses, porque nuestra intención no es ser una carga adicional, porque la gente dice, abogado, pero no tengo cómo pagarle al acreedor, ¿cómo le pago a usted? Porque justamente hemos adaptado nuestro sistema, recuerda que la nuestra es inversión chilena, y obviamente esto nos permite poder también tener esta ayuda a la ciudadanía, que de alguna manera también se siente respaldada. Entonces la idea no es ser una carga adicional, sino una ayuda. Ahí definitivamente aplica el eslogan que tenemos en este noticiero: la información es conocimiento y el conocimiento es poder. Es correcto, es así es. Ahora nos llega un mensaje. Esta vez nos dicen, buenos días, abogado, no tengo trabajo en este momento y tengo una deuda en el banco del gobierno. Me llaman todos los días, me mandan correos, pero lastimosamente no tengo cómo seguirlo pagando. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si es un banco del Estado, es importante que usted sepa que le pueden iniciar una coactiva. Mira, en este tipo de casos, cuando se trata de deudas con el Estado, siempre sugiero buscar llegar a acuerdos o tratar de incluso ajustarte por otro lado para tratar de cumplir, porque la coactiva sí te complica la vida, porque si tú tienes operaciones comerciales, te cierran el tema de las cuentas, te las bloquean de alguna manera hasta el monto de la deuda y obviamente eso te va a impedir operar de manera normal. Por lo tanto, yo sugiero cuando se trata de deudas con el Estado tratar de llegar a acuerdos y buscar alternativas. Ahora, si se trata de deudas antiguas, en cambio, existen otras alternativas como la prescripción o la renegociación. Habría que ver el caso por caso, pero lo importante y lo de fondo es procurar evitar llegar a la coactiva. Súper importante, porque ahí mira, pero ahora también esto de aquí no puede ser calificado como un acoso, el que te llamen todos los días, te bombardeen por todos lados. Ya también hemos hablado de eso, pero mira, es un oyente que a lo mejor no lo ha escuchado, por eso repetirlo vale la pena. Artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor es sumamente claro respecto a que solo se pueden contactar contigo una vez al día, ya sea por correo electrónico, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp o llamada, pero además también solo pueden contactar, ojo, muy importante, solo pueden contactar al deudor, corredor o garante. No pueden contactar a personas ajenas a la deuda o a terceros. Además, en ese contacto, ya sea llamada, correo electrónico, mensaje, lo que fuere, no le pueden a usted ni exponer al ridículo, ni tampoco lo pueden amenazar. Las amenazas están prohibidas por la ley. Todo esto constituye hostigamiento e implica una sanción de hasta $4,600 contra la empresa de cobranzas inescrupulosa y adicionalmente una indemnización a favor de la persona por el daño que le puedan haber causado. Y te cuento una cosa, Liz, ya son algunos casos que hemos tenido. Te cuento el caso de un señor que se resolvió justo la semana pasada. Es un vigilante de tránsito. Imagínate que fueron a su lugar de trabajo, fueron a su casa, le enviaron un mensaje de texto a su hija menor de edad: enséñale a tu padre a ser responsable y a pagar sus deudas. Bueno, presentamos la respectiva denuncia. Obviamente la deuda era como de $6,000, $7,000. Presentamos la respectiva denuncia, la empresa de cobranzas me llamó: abogado, por favor, reunámonos. Bueno, no te alargo el cuento, nos fuimos a una audiencia de conciliación y ¿sabes cuál fue el resultado? Se paró el hostigamiento y se eliminó la deuda, porque yo le dije, a ver, ya, yo le debo 6,000, pero a usted le va a salir bastante más caro el proceso porque le vamos a ganar. Liz, un mensaje de texto a una menor de edad, o sea, estamos locos, pero bueno, logramos tener un fin exitoso en el sentido de que la persona ya hoy no es víctima de hostigamiento, pero además eliminó toda su deuda. Ahora, pero quizás, César, en ese caso es más fácil tener la prueba cuando te hacen algo por escrito, es decir, te meten un mail, está el texto en de WhatsApp, pero ahora también se pusieron las pilas, pues te llaman de distintos números celulares, entonces
hay gente que contesta, hay otras personas que ya no le contestan a nadie que no conozcan el número, pero contestan y resulta que es esta empresa de cobranzas, mañana te llama de otro número y no alcanzas pues ni siquiera a grabar a lo mejor. Liz, pero es que el que te llama una vez te llama 2 veces. Entonces, claro, hoy ya existen aplicaciones gratuitas que te permiten grabar la llamada y la sugerencia es grabarla. Mientras usted participe de la conversación, usted tiene derecho a grabarla. Perfecto. Y es prueba válida y la puede presentar luego en el proceso. Entonces, qué importante es acumular este tipo de evidencias porque nos permiten luego presentar la respectiva denuncia. Tuve el caso también hace unas 3 semanas en Quito de una persona que le interceptaron en la recepción del edificio de su lugar de trabajo y le decían, usted no puede subir a su oficina, y se le ponían en la puerta del ascensor hasta que no nos haga un abono aunque sea de $50. Yes. Bueno, presentamos la respectiva denuncia y asimismo hoy estamos en una etapa de lograr un acuerdo para poder mediar con la empresa de cobranzas, porque al final del día ellos se dan cuenta que nosotros íbamos en serio. O sea, nosotros nos tomamos muy en serio el tema del respeto a la ley y al final del día termina siendo algo importante porque incluso a todos nos puede pasar. A mí ya me pasó hace algún tiempo. Justo ayer subimos un video donde yo cuento la historia de una conocida empresa de electrodomésticos que me llamó a cobrar una deuda de un familiar. Entonces, todos en la oficina se reían porque dicen, ¿a quién todavía llama? Claro. Entonces, obviamente, lo puse luego en X, ese tweet se hizo viral y obviamente la empresa no solo que nunca más me volvió a llamar, me contactaron, pidieron las disculpas del caso, porque yo sí estaba dispuesto a denunciarlos, porque hay que ir dejando precedentes, no es por ir multando a la gente, sino para que se cumpla y se respete la ley. Eso es lo importante y bueno, por eso hemos creado también este segmento. Le agradecemos siempre a César que tenga el tiempo para venir a orientarnos, a darnos a conocer que tenemos derechos también como deudores, que no siempre somos los perdedores de la historia. Entonces, usted sabe, cada semana está abierto aquí este micrófono para despejar sus inquietudes. Agradecerte, César, pero no sin antes dar también a conocer dónde te pueden ubicar las personas que nos escuchan y que tienen deudas. Mira, en carpetas quedaron muchísimos casos que los podemos ir contando igual a lo largo de las siguientes semanas. Lo importante es que ustedes recuerden que toda deuda tiene solución y nosotros somos un estudio jurídico especializado en deudas con más de 25 años de experiencia en Chile, las tarifas más bajas del mercado y cómodas cuotas para que ustedes puedan justamente tener un alivio. Nos pueden contactar a través del número telefónico 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS, o también nos puede llamar al 0963-002-002. Además, puede visitar nuestra página web defensadeudores.es, donde hay más información de contacto, como por ejemplo la dirección de nuestra oficina, que está aquí en la ciudad de Guayaquil, en el edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805. Repito, World Trade Center, Torre A, oficina 805. Pero además recordar, porque mucha gente nos está escuchando también en Santa Elena, en El Oro, que igual, donde usted quiera que esté, incluso tenemos clientes en Suiza, en Houston, en distintas partes del mundo, que estamos trabajando sus casos porque tenemos atención a través de los medios telemáticos para todo el país.